más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Gracias por acompañarme una vez más a este su programa Más cerca de Dios. Y hoy quiero compartir con ustedes una palabra que creo que es, como siempre, de parte de Dios, pero que me causa en realidad mucho temor el ver cómo hay doctrinas que se han levantado en las iglesias de hoy en día. Y vemos cuántas personas han sido defraudadas y se sienten defraudados porque doctrinas como cuando vienes a Cristo puedes recibir todo lo que quieras, puedes tener todo lo que desees, puedes alcanzar todos tus sueños, tus anhelos, tus deseos. Y hoy en día hay mucha gente frustrada, hay mucha gente que tiene realmente un resentimiento hacia Dios, hacia la palabra, hacia la iglesia, por cuanto les prometieron el mundo entero y al pasar del tiempo se dan cuenta de que la gran mayoría de las cosas que anhelan y desean no las han podido alcanzar, por más que oran, por más que ayunan, por más que buscan la presencia de Dios, por más que visitan la iglesia y que están muy atentos a todos los servicios de la iglesia. Pero cuando nosotros irresponsablemente predicamos y le decimos a las personas que con Dios lo podemos alcanzar todo, creemos que estamos haciendo a Dios responsable de algo que Él nunca ha dicho en la palabra. Y es por eso, al ver cuántas personas se acercan y me dicen: yo estoy decepcionado de ir a la iglesia, yo estoy realmente decepcionado del evangelio, porque siempre me han dicho que todo lo que yo pida lo voy a recibir, que todos los anhelos de mi corazón serán contestados por Dios. Y hemos malinterpretado la palabra y la hemos enseñado incorrectamente. Y hoy he titulado este tema en base a todo lo que les he dicho: si tengo fe, ¿puedo tener todo lo que yo quiera? Y creo que esta es una pregunta que se hacen muchos de ustedes. ¿Mi fe hará que todo se haga posible en mi vida y que todo lo que yo sueño, deseo y anhelo lo voy a alcanzar porque tengo fe? Bueno, vamos a escudriñar la palabra y vamos a ver algo muy importante que va muy acorde a la oración, muy acorde a la fe, muy acorde a confiar en Dios. Y Mateo 16:19, que es uno de los textos que más utilizan a la hora de decir que todo lo podemos recibir, son las palabras que Jesús le dice a Pedro. Y Dios, a través de Cristo, le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, cuando vemos la palabra, estamos viendo que la llave del reino de los cielos es la autoridad que Dios le dio a Pedro para poder acceder a la presencia de Dios y poder reclamar y recibir las bendiciones de Dios en su vida. Ahora, cuando dice que cuando ates en los cielos, es decir, que cuando tú prohíbas y declares impropio o ilegal algo que tú sabes que va en contra de la palabra de Dios, podrás atarlo en los cielos. Y cuando dice desatar, significa que estás permitiendo y declaras lícito algo en la tierra que va acorde a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Entonces, esta expresión de Jesús significa que yo puedo tener lo que quiera con esa autoridad de atar y desatar. Significa que mi fe puede hacer posible todas las cosas. Y vea, cuando Jesús le expresa esto a Pedro, no significa que cada deseo o que cada capricho o cada antojo que se le ocurriera a Pedro podía atarlo y desatarlo en el reino de los cielos. Ahora, cuando lo vemos desde este punto de vista, decimos: wow, yo tengo esa llave de autoridad. Yo puedo atar y desatar. Yo puedo pedir y recibiré. Yo puedo ordenar y me será entregado. Y a veces abusamos de lo que Dios nos ha dado. Y no estoy de acuerdo con las doctrinas que dice ordena
ordena, declara esto y ordena. Pienso que la palabra declarar no está diciendo que vamos a dar órdenes a Dios para que Dios nos sirva y haga algo por nosotros. Pienso que cuando declaramos es la confesión de la palabra, y de acuerdo a lo que confesamos a través de la palabra, Dios sabrá si nos lo puede dar o no nos lo puede dar. Y cuando nosotros oramos debemos entender y debemos comprender algo que les he explicado anteriormente, y es que como Dios puede decirte que sí a la petición, Dios te puede decir no a la petición, y ambas respuestas, un sí y un no de Dios, son una respuesta favorable para el ser humano. Es favorable porque solo Dios sabe ¿por qué nos niega las cosas que le pedimos? Pero también sabe que nos puede dar aquellas cosas que realmente necesitamos y que nos ayudarán al crecimiento espiritual en nuestra vida. Cuando el Señor le dijo a Pedro, yo quiero que tú ates en la tierra lo que está atado en los cielos, y quiero que puedas entender eso, es la conexión del ser humano con el Espíritu Santo. Recuerda lo que dice la palabra en 1 Corintios, cuando el Señor dice que Él nos ha dado al Espíritu Santo, el cual escudriña el corazón de Dios y nos da a conocer lo que hay en el corazón de Dios. Si hay alguien que sabe lo que hay en el corazón de Dios, se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el instrumento, es la persona que Dios utiliza para comunicarse con nosotros y para enseñarnos su perfecta voluntad. Significa que cuando Jesús le dijo a Pedro, puedes atar y desatar, es de acuerdo a la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo, el cual escudriña el corazón de Dios y nos revela, nos da la revelación divina de lo que podemos pedir, de lo que podemos clamar, de lo que podemos atar y de lo que podemos desatar. Si hay algo que nosotros atamos y desatamos, es porque previamente ya Dios lo ató en los cielos o lo desató en los cielos y lo revela al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo revele en el hombre y podamos clamar y podamos orar a través del Espíritu para recibir aquello que ya Dios nos otorgó a través del Espíritu Santo. Es lo que dice la Escritura en Romanos 8:23, cuando dice, mas hay momentos donde no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu de Dios, mas el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él conoce la voluntad de Dios, conoce lo que hay en el corazón de Dios, lo que es conveniente, lo que en realidad necesitamos, lo que en realidad Dios nos va a conceder. Así que cuando Dios le entregó las llaves del reino de los cielos a Pedro, se la entregó con la condición de que pudiera estar de acuerdo con el Espíritu Santo, que pudiera aceptar la voluntad del Espíritu Santo, porque siempre debemos entender que el cielo gobierna sobre la tierra y nunca debemos pensar que la tierra gobierna sobre el cielo. Significa que yo no puedo venir y hacer una oración y decirle, Señor, yo ato esto, aquello y lo otro, cuando creo y pretendo que por la autoridad que Dios me dio puedo mandar en los cielos. No, mas sin embargo, cuando hay momentos en mi vida donde yo no sé cómo pedir, yo no sé cómo pedirle a Dios por una circunstancia, por una necesidad, por una dificultad, pero cuando yo clamo al Espíritu Santo y le digo, Espíritu Santo, necesito que intercedas por mí, necesito que clames a Dios por mí, necesito que lleves mi necesidad ante Dios y se la presentes y tú me reveles, Señor, cómo puedo orar por esto, qué debo pedir, cómo debo pedir. Es muy diferente a tú estar en común acuerdo con el Espíritu Santo y llevar una petición ante Dios que orar locamente por cosas que realmente no vas a recibir porque no son la voluntad de Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, que en Juan 6:38 dice la palabra, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Jesús dijo, yo no vine a esta tierra a hacer mi voluntad. Así que cada milagro que hacía Jesús era porque ya el Padre le había dado autorización para hacerlo. Era porque a través del
el Espíritu Santo, Él le revelaba a quién debía ponerle la mano, cómo debía realizar el milagro, cuándo, cómo, dónde debía hacerlo. Era una sincronización que existía entre Jesús y el Espíritu Santo, el cual le revelaba el corazón del Padre. Es igual en este tiempo, nada ha cambiado, nada es diferente. Hoy podemos ir delante de Dios y pedirle al Espíritu Santo: ora, Espíritu Santo, a través de mi vida para yo conocer la voluntad de Dios. Tal vez tú estás frustrado, tal vez tú estás desanimado y decepcionado porque no has recibido lo que tanto has pedido, pero alguna vez se te ha ocurrido preguntarle a Dios: Espíritu Santo, ¿está en el corazón de Dios darme esto que le estoy pidiendo? Espíritu Santo, ¿es la voluntad de Dios lo que yo estoy reclamando, lo que yo estoy atando, lo que yo estoy desatando? ¿Es la voluntad de Dios? Y cuando tú empiezas a orar a través del Espíritu Santo y involucrar al Espíritu Santo en tu oración, ese ser divino, ese ser que ilumina, ese ser que entiende la mente de Dios y la revela al hombre, cuando tú involucras al Espíritu Santo en tu oración, te aseguro, mi querido amigo, que no quedarás decepcionado, que no quedarás defraudado, porque el mismo Espíritu Santo pondrá en tu mente, en tu corazón y en tu boca las palabras que debes decirle al Padre. Lo que debes clamar, lo que debes reclamar, lo que debes pedir, lo que debes anhelar en tu corazón que Dios te dé. Sabes, hay momentos en la vida donde no entendemos cómo pedir, donde no sabemos qué pedir. Para eso el Señor nos dio al Espíritu Santo. Recuerda que la fe no es suficiente. Recuerda que la oración no es suficiente para alcanzar las cosas si el Espíritu Santo no está involucrado en tu oración, en tu fe. Muchas de las cosas que nosotros pedimos son vanas. Ahora, miremos un ejemplo muy importante en las Escrituras, y es lo que aparece en Josué 10, 12 y 3. Ahora, este es uno de los muchos ejemplos que hay en la Biblia. Ahora, aquí estamos viendo a Josué que hace una oración no singular delante de Dios, una oración poco común, una oración que nunca se había hecho en la historia de la tierra. Y vemos que dice que ese día el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas. Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre Ayalón. Es decir, Josué fue inspirado por el Espíritu Santo en medio de una batalla. Recuerda que Josué recibió el Espíritu Santo que había en Moisés. Josué heredó esa unción que había en Moisés, fue transferible a Josué. Y vemos que por inspiración del Espíritu Santo, Josué hace una oración que nunca nadie había hecho. Y le dijo: quiero que no se vaya el sol, sino que hasta que no termine de exterminar a mis enemigos, no quiero que oscurezca. La palabra dice que esa oración fue respondida al instante y hubo sol hasta que los enemigos del Señor fueron vencidos. Ahora, ¿por qué Josué hizo esa oración? ¿Por qué no pudo pelear durante la noche o esperar al siguiente día? Porque fue una oración inspirada por el Espíritu Santo. Fue una oración que el Espíritu Santo puso en su boca para que él la dirigiera al Padre. Y el Padre ya la había concebido y ya se la había revelado al Espíritu. Y por eso el Espíritu la puso en boca de Josué. Y es lo que yo quiero que tú puedas entender en este día. Pide a través del Espíritu Santo. Oh, quiero que te acostumbres a involucrar al Espíritu Santo en tus oraciones. Ya no ores más oraciones de tu carne, ni de tus propios deseos, ni de tus propios anhelos. Dile: Espíritu Santo, quiero que te sientes aquí conmigo. Quiero que
pongas en mi boca las palabras que debo orar. Quiero que pongas en mi boca lo que debo decirle al Padre, lo que ya tú has visto en el corazón y en la mente del Padre, que Él quiere darme, que Él quiere entregarme, que Él quiere, cómo Él me quiere bendecir. Y sabes, cuando tú empiezas a ser inspirado por el Espíritu Santo, a tener una oración inspirada por la presencia del Espíritu Santo en tu vida, tus oraciones tendrán respuesta. Tus oraciones serán contestadas. No existirá oración guiada por el Espíritu Santo que Dios no pueda responder. Por lo tanto, la fe de tú creer que recibirás cosas no es suficiente si la voluntad de Dios no es esa para tu vida. Y es allí donde nos frustramos y nos sentimos realmente oprimidos, desanimados, sin ganas de seguir adelante en Cristo, porque hacemos oraciones de la carne. ¿Qué son esas oraciones de la carne? Bueno, quiero que podamos verlas en la palabra en Santiago capítulo 4. Y sabe, Santiago capítulo 4 dice una de las verdades más poderosas de la Biblia. Y dice, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre los seres humanos? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten entre sus miembros? Ahora dice el versículo 2, codician pero no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan pero no tienen lo que desean porque no piden. Ahora, lo primero que dice la palabra es que hay personas que codician lo que otros tienen. Hay personas que matan y arden por envidia y desean lo que otro tiene, no porque lo necesitan, sino porque lo envidian. Hay otros que dicen que no pueden alcanzar y luchan y desean muchas cosas, pero no las reciben porque no se las piden a quien deben pedírselas. Significa que no se las piden a Dios. Pero ahora Dios le agrega, o el Señor le agrega algo más a esta palabra. Y dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Ahora, ¿por qué pides mal? Porque pides con los motivos equivocados. Nos retrocedemos al texto anterior y vemos que pides porque quieres eso, porque otro lo tiene y se lo envidias. Y por eso lo pides por envidia. Lo pides por codicia, porque ya tienes de eso, pero quieres más de eso. Esos son motivos equivocados. Son los motivos que nos hacen desanimarnos en la presencia de Dios, porque no pedimos de la manera correcta. Algunos no piden y otros cuando piden mal. Y piden mal porque simplemente piden para gastar, dice la Biblia, en sus propios deleites o en sus placeres carnales. Entonces, no estás pidiendo cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a lo que Dios tiene para ti, sino que pides cosas porque realmente son producto de tus deseos, pasiones y anhelos de la carne. Y es allí donde vemos que hay muchas personas que anhelan un ministerio porque lo ven en otra persona. Anhelan esa casa, ese carro, ese trabajo, anhelan ese cuerpo, anhelan ese cabello, anhelan esos ojos, anhelan esa sonrisa porque la ven en otro. Y sabe, eso se convierte en una envidia, en una codicia, en algo que no vas a alcanzar, porque lo primero que Dios examina cuando le estamos pidiendo nuestras bendiciones es el motivo y es la razón por la cual pedimos las cosas. Me pregunto, ¿cuántos piden tener dinero y riqueza para malgastarlo en vicios, en mujeres, en hombres, en cosas vanas? Y sabe, cuando vuelvo y repito, pedimos mal porque no pedimos conforme a la voluntad de Dios y no involucramos al Espíritu Santo en nuestras oraciones. Cuando tú involucras al Espíritu Santo en tus oraciones, no vas a pedir por envidia, porque el Espíritu Santo te hará ver y te enseñará que lo que estás pidiendo, lo estás pidiendo porque se lo viste a otra persona y porque tú ahora lo quieres, y Él te dirá, eso no es para ti. Él te dirá, tienes que cambiar tu motivación. Él te dirá, tienes que cambiar la forma como pides y cómo anhelas las cosas. Y
vemos entonces que arden de envidia, que matan por envidia, porque no piden, y si piden, piden mal, y porque pedimos mal es que no recibimos. Entonces no podemos decir que todo lo que anhelamos, que todo lo que pedimos, si tenemos fe lo alcanzaremos. Si Dios está en ese propósito, si es la voluntad de Dios, si estamos sincronizados con el Espíritu Santo y permitimos que el Espíritu Santo nos revele el corazón de Dios, el propósito de Dios y la voluntad de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. De lo contrario, no será más que una petición más. De lo contrario, será una oración más que no podremos recibir respuesta de ella, porque tiene motivaciones incorrectas, porque no es la voluntad de Dios y porque no fue inspirada por el Espíritu Santo. Si tú quieres en realidad recibir cosas y anhelas cosas para tu vida, habla con el Espíritu Santo y Él te enseñará si es necesario, si las puedes recibir, si no las puedes recibir, si son convenientes a tu vida o no son convenientes a tu vida. Y ante todo, Él te mostrará la voluntad de Dios y lo que hay en el corazón de Dios a la hora de pedir en tus oraciones y tus peticiones. Padre, te doy gracias en esta hora y te pido que bendigas a cada persona que hoy, Señor, está desanimada, frustrada, que hoy, Señor, dice: no continuaré más porque me siento engañado, me siento burlado, me siento como un tonto utilizado. Y te pido, Señor, que en esta hora tú guardes el corazón de esas personas y les ayudes a entender, Señor, que tu voluntad es buena, perfecta y agradable, y que ante todo tu Espíritu Santo anhela orar con gemidos indecibles por nuestras necesidades delante de Dios. A veces ni siquiera sabemos cómo orar, a veces ni siquiera sabemos cómo ni qué pedir, pero con tu Espíritu Santo nos ayudarás a poder pedir de acuerdo al propósito, al plan y la voluntad de Dios para nuestra vida. Te doy gracias, Señor, y oro para que fortalezcas a tu pueblo y le ayudes a entender, Señor, que tu Espíritu Santo es ese instrumento de Dios traído hasta la tierra, colocado en nuestras vidas para ser ese canal entre el corazón de Dios y nuestros pensamientos. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oh, que Dios te bendiga abundantemente. Espero que puedas sintonizarnos en nuestro próximo programa y recuerda seguirnos en las diferentes redes sociales. Comparte este capítulo de Más Cerca de Dios si crees que será beneficioso y de bendición para muchas personas que sabes que necesitan esta palabra, así como tú la necesitabas este día. Dios te bendiga y un fuerte abrazo.